En los días antiguos, cuando las estrellas aún tejían sus destinos en los cielos y la tierra se sumía en un susurro de misterio, floreció la historia de Caín y Abel. Aquella trama ancestral se desplegó como un pergamino antiguo, revelando secretos y oscuridades entrelazadas con la danza de sombras y luces. Adán y Eva, guardianes de un Edén perdido en los pliegues del tiempo, vieron nacer a sus dos hijos, Caín, un hombre de la tierra, y Abel, un pastor de almas desgarradas por la melancolía. Desde su nacimiento, una espiral de misterio envolvía a los hermanos, como si fueran las piezas de un rompecabezas cósmico que se resistía a encajar. La mañana del sacrificio, el sol emergió de las profundidades del horizonte como un testigo silente de los destinos que se entretejían en la urdimbre del tiempo. Caín, el agricultor, presentó al Altísimo frutos de la tierra, productos de su esfuerzo en la labranza. Abel, por su parte, ofreció corderos blancos, criaturas cuya lana era tan suave como los suspiros de los ángeles. Las ofrendas se elevaron hacia el cielo, pero la mirada divina se posó con más benevolencia sobre el regalo de Abel. La tierra se estremeció ante el descontento de Caín, y las sombras danzaron en círculos, revelando un presagio en las entrañas del cosmos. La noche envolvió el Edén con su manto oscuro, pero la oscuridad era solo el telón de fondo para el drama que se desarrollaría entre hermanos. Caín, sumido en el abismo de su envidia, paseó entre las sombras de la arboleda. Sus pasos resonaban como acordes sombríos en un violín ancestral. Fue en ese momento, cuando la luna se ocultaba tras nubes preñadas de secretos, que Caín invitó a Abel a un paseo nocturno por el campo. Un viento sutil, cargado de presagios, susurraba entre las hojas de los árboles, como voces de antiguos profetas que advertían el desastre inminente. Los dos hermanos caminaron en silencio, pero en la penumbra, los ojos de Caín reflejaban una oscuridad que no estaba presente en la noche. Un halo mágico envolvía sus intenciones, como si fuerzas invisibles conspiraran en las sombras para alterar el curso natural de la vida. De repente, en un claro entre los árboles, Caín alzó la mano. La luz de la luna iluminó el filo de una hoja, como los destinos que se cruzan y se entrelazan. La hoja descendió, y la tierra absorbió el néctar carmesí de Abel. En el suspenso de aquel instante, un pacto oscuro se selló entre Caín y la noche eterna. La sangre de Abel clamó desde la tierra, y la ira divina descendió como un relámpago vengador. Caín, marcado por la culpa y el horror, se convirtió en un fugitivo errante, condenado a cargar el peso de su crimen a través de las eras. Pero el misterio no concluyó con el destierro de Caín. En su frente, una marca surgida de lo más profundo de la oscuridad se reveló como una puerta hacia un reino invisible. Aquella señal, misteriosa e impenetrable, lo protegía de aquellos que buscaban venganza por la sangre derramada. La tierra, testigo mudo de la tragedia, se tornó árida bajo los pasos de Caín, como si la misma naturaleza repudiara el crimen cometido. En su vagar, Caín encontró pueblos y ciudades que emergían de la niebla de lo irreal, habitados por seres que se deslizaban entre la vigilia y el sueño, custodios de secretos ancestrales.
El exiliado, cargando consigo la sombra de su pecado, se internó en un mundo donde los límites entre lo tangible y lo etéreo se desdibujan. En su travesía, se topó con figuras enigmáticas que parecían susurros de la eternidad. Ancianos sabios que custodiaban la puerta de conocimientos arcanos. Caín, ávido de redención, buscó respuestas en aquellos que habían atravesado las fronteras de la realidad conocida. Los sabios, con sus ojos que reflejaban estrellas olvidadas, le hablaron en lenguajes antiguos, revelándole que su destino estaba entretejido con las hebras del tiempo. En su viaje, Caín se encontró con criaturas que eran más que sombras danzantes en la penumbra. Hadas titilantes y espectros errantes le hablaron de un propósito mayor, de un designio divino que se ocultaba tras la cortina del realismo. La maldición que pesaba sobre él era a la vez carga y llave, una llave que abriría las puertas de la comprensión más allá de los velos que ocultan lo inexplicable. Las estaciones pasaron como suspiros en la bruma, y Caín, envuelto en un manto de soledad y reflexión, llegó a las puertas de una ciudad olvidada en las páginas del tiempo. Una urbe encantada donde las calles estaban pavimentadas con recuerdos y los edificios resonaban con ecos de antiguos lamentos. Dentro de la ciudad, Caín se encontró con figuras que parecían salidas de los sueños de poetas olvidados, seres que transitaban entre lo material y lo etéreo, tejiendo el tapiz de la realidad con hilos de luz y sombra. Entre ellos, una figura destacaba: Lilith, una diosa caída que conocía los secretos del principio y el fin. Lilith, con sus ojos que destilaban sabiduría y un aura de misterio, acogió a Caín en su presencia. Le habló de la dualidad de la existencia, de la danza eterna entre la luz y la oscuridad. Reveló que su marca no solo era una condena, sino también una llave para desbloquear puertas hacia planos de realidad inexplorados. En aquel lugar de magia y revelaciones, Caín se sometió a una metamorfosis. La marca en su frente irradiaba ahora un resplandor etéreo, fusionándose con su ser interior. Se convirtió en el guardián de umbrales, el viajero entre mundos, con el poder de atravesar las barreras que separan la realidad tangible de los reinos invisibles. Como ser marcado y redimido, Caín se embarcó en una búsqueda eterna, explorando los límites de la existencia y desentrañando los enigmas que yacían en el tejido del universo. Se convirtió en el testigo de los ciclos cósmicos, el custodio de antiguos secretos que se deslizaban entre las sombras del realismo. La historia de Caín y Abel, imbuida de misterio y suspenso, se convirtió en un relato que trascendía las páginas del tiempo. Caín, marcado por el crimen, se convirtió en el arquitecto de su propia redención, un viajero entre las fronteras de lo real y lo irreal, tejiendo su destino en el tapiz inmutable del universo. En las sombras de la antigüedad, más allá de los relatos bíblicos, se teje una red de leyendas y mitos que arrojan luz sobre el destino de Caín después de su destierro. Las lúgubres noches se convierten en el telón de fondo para un relato que se desliza entre los pliegues del realismo y el misterio, que envuelve al primogénito marcado. Caín, con la marca divina en su frente, se adentró en la tierra de Nod, una región sumida en una penumbra eterna, donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural eran tan difusos como los suspiros de la brisa nocturna. Se dice que en esta tierra de sombras, Caín encontró refugio entre criaturas
que solo emergían de la oscuridad cuando la luna derramaba su luz plateada. En el silencio de la noche, los susurros de las criaturas nocturnas contaban historias olvidadas sobre Caín y su destino. Se decía que él, marcado por el pecado, se convirtió en un ser errante entre dimensiones, atravesando hilos invisibles que separaban mundos. Los bosques de la tierra de Nod eran como portales hacia reinos inexplorados, y Caín se convirtió en el guardián de esos pasajes secretos. Las leyendas hablan de encuentros de Caín con seres mágicos, guardianes de antiguos conocimientos y secretos prohibidos. Entre las sombras danzaban hadas titilantes y espectros que susurraban en lenguajes olvidados. En un claro del bosque, Caín se encontró con Lilith, la diosa caída, quien con ojos que destilaban sabiduría y un halo de misterio, le reveló destinos entrelazados y un propósito más allá de la comprensión humana. Lilith, envuelta en velos de sombras luminosas, compartió con Caín la profecía de su linaje. Se decía que, a través de los siglos, sus descendientes llevarían consigo la dualidad de la marca, una herencia que conectaba mundos distantes. Estos hijos de Caín, marcados como él por la luz y la oscuridad, se convertirían en guardianes de secretos antiguos, portadores de una llama ancestral que iluminaría los senderos del misterio. Los relatos hablan de ciudades místicas que surgieron de las pisadas de Caín, lugares donde las leyes de la realidad eran maleables como la cera ante la llama de un conjuro ancestral. En estas ciudades perdidas en el tiempo, se decía que criaturas mitológicas deambulaban entre las callejuelas empedradas, y los habitantes eran testigos de prodigios que desafiaban la lógica del mundo conocido. Una de estas ciudades, según las leyendas, fue Enoch, erigida por las manos de Caín como una ofrenda a los dioses que caminaban entre las sombras. En Enoch, las torres alcanzaban el cielo como dedos que tocaban las estrellas, y las calles estaban pavimentadas con piedras que guardaban susurros de la creación. Pero al igual que una visión etérea, Enoch desapareció en la bruma del tiempo, dejando solo ecos de su existencia en las leyendas que se contaban en sus alrededores. Se decía que los descendientes de Caín heredaron su don de trascender las barreras de la realidad. En las noches sin luna, cuando el velo entre mundos se volvía más delgado, estos seres marcados podían deslizarse entre dimensiones, explorando los confines del misterio y desentrañando los hilos que unen el tejido del universo. Las leyendas cuentan de una línea de profetas y visionarios, nacidos de la sangre de Caín, cuyas visiones eran como fragmentos de un espejo cósmico que reflejaba pasados olvidados y futuros inciertos. Estos videntes, marcados por la misma marca que Caín llevaba en su frente, interpretaban los secretos cifrados en las estrellas y traducían los susurros del viento en profecías que resonaban a través del tiempo. Sin embargo, junto con la luz, también se decía que la oscuridad acompañaba a los descendientes de Caín. Algunos relatos hablan de linajes que cayeron en la corrupción, utilizando sus dones para fines siniestros y desatando fuerzas más allá del entendimiento humano. Estos seres oscuros se sumergían en los abismos de la magia prohibida, convocando sombras que acechaban en los rincones más oscuros de la existencia. En las noches de luna llena, se susurraba que los descendientes de Caín se reunían en lugares sagrados, enclaves ocultos donde las fronteras entre mundos eran más tenues. Ahí llevaban a cabo ceremonias ancestrales, conectando sus almas marcadas con las energías cósmicas que fluían a través de los hilos invisibles del universo.
La leyenda también habla de un último encuentro entre Caín y su descendencia. Se cuenta que, en el crepúsculo de su existencia errante, Caín regresó a la tierra de Nod. Las criaturas mágicas y los seres luminosos le dieron la bienvenida, reconociendo en él al patriarca de su linaje. En ese encuentro final, se dice que Caín compartió secretos que solo un viajero entre dimensiones podía conocer, transmitiendo la esencia misma del misterio. El destino de Caín, envuelto en la bruma de la magia, continúa siendo motivo de especulación y leyenda. Algunos creen que, al final de su largo peregrinaje, encontró redención y paz en algún rincón oculto entre las sombras. Otros sostienen que su espíritu errante aún deambula entre dimensiones, tejiendo historias que se entrelazan con la eternidad. Así, las leyendas sobre Caín y su descendencia persisten, flotando en la penumbra de la noche como luciérnagas titilantes que danzan en el límite entre lo real y lo mágico. En la tierra de Nod, donde los suspiros del viento cuentan historias de antaño, la marca de Caín sigue siendo un símbolo de dualidad y misterio. Un recordatorio de que a veces la luz y la oscuridad convergen en el tejido mismo de la existencia. Querido hermano de Orando con Fe y Esperanza, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de estas historias que hacemos con mucho amor. Te deseo las más grandes bendiciones.